Muy bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Qué grato es estar con ustedes nuevamente en esta audición, hablando las cosas lindas de la palabra de Dios. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que Dios le bendiga junto a sus seres amados. Uno podría preguntarse qué tiene que ver, algo mencionaste tú, pero qué tiene que ver el santuario, que es el tema de todo el trimestre, con lo que es un mensaje profético para el último tiempo. Bueno, creo que no podemos separar una cosa de la otra. Recordemos que el santuario, en el santuario nosotros obteníamos las lecciones que nos hacen comprender lo que significa el plan de salvación para nosotros. Pero recordemos que también en el santuario nosotros encontramos las consecuencias que trae el pecado. Aquel que no se arrepentía, por ejemplo, era cortado del pueblo, quedaba fuera no de la misericordia. Él se había apartado de la misericordia de Dios. Entonces, aquí también, cuando hablamos de este juicio, nosotros podemos recordar lo que acontecía en el santuario. Recordemos que durante todo un año estaban siendo llevados los pecados al tabernáculo ahí de reunión y al santuario, y había un día, ese día de juicio, el Yom Kippur, que tenía un significado muy especial, que había que hacer una preparación muy especial, tanto desde el sumo sacerdote para hasta o desde el sumo sacerdote hasta el pueblo. Todos tenían que hacer una preparación especial. Recordemos que antes de eso se tocaban trompetas anunciando que venía el juicio, anunciando ya de que estaban próximos para que empezaran ya a prepararse. Entonces, todo eso era una forma de enseñanza y darle la solemnidad que esto requiere. Hoy día hay quienes hacen chiste del juicio. Bueno, cuando se enfrenten al juicio, creo que no es algo como para reírse de él. Es algo muy serio. Ahí está nuestro destino eterno. Ahora, recordemos que es gracias a Cristo que nosotros podemos pasar ese juicio, o si no, no tendríamos absolutamente ninguna posibilidad. De hecho, el mensaje es primordial, esencial, porque justamente está hablando de un juicio que se aproxima, porque si nosotros lo asociamos, como tú decías, al santuario, estamos en el momento en que Dios está por salir del lugar santísimo y se acaba el juicio. Y entonces, en ese contexto, uno leyendo ahora Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria. Eso ya lo hemos analizado, este concepto de temer a Dios y darle gloria, pero ahora viene lo esencial para el día de hoy. Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cómo se puede entender esta expresión, la hora de su juicio ha llegado? Uno podría decir, ¿habrá un momento específico del juicio o será un periodo de juicio? Porque cuando uno analiza el concepto de hora dentro de la Biblia, no está hablando de vamos a decir así, de las 9:37 horas, si no pareciera, y eso es la interpretación más correcta, de un periodo, de una hora, de un tiempo, de una oportunidad, de un lapso, ¿no es cierto?, en que el juicio se desarrolla. Y entendemos que ese juicio, según las profecías de 1844, porque ahí se termina, ¿te acuerdas tú? La gran profecía de los 2310, y a Daniel se le dice, mira, es necesario que vuelva a profetizar sobre esto. Juan también dice lo mismo, es necesario que lo vuelvas a hacer. Entonces, de ahí en adelante hay que volver a profetizar ¿qué? Pero estaba dado en el contexto de después de 1844 que tenía que aparecer un nuevo movimiento, una nueva situación que explicar, y es la hora de su juicio que para nosotros entendemos que de 1844 comenzó esa hora que en algún momento se va a terminar. 1844 ahora, coincide, ¿no es cierto?, con los mensajes de los tres ángeles, justamente. Correcto. Fíjate, en esto del juicio, recordemos que el juicio no se viene a hacer acá a la tierra. Lo hemos dicho. Es un juicio previo. Lo que viene a hacer acá el Señor es a ejecutar el juicio. Entonces, en ese juicio, cuando ese juicio sea ejecutado, unos van a ir a los graneros de Dios, por decirlo así, pues recordemos que una de las figuras que se emplea es el de el trigo y la cizaña.
Dice que la cizaña es echada al fuego y el trigo es puesto en los graneros del Señor. Entonces, unos irán al cielo y otros serán destruidos eternamente. Entonces, nosotros vemos aquí que existe esta, y dentro del capítulo 14 del libro de Apocalipsis se nos dice aquí, fíjate el verso 16, el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Salió del altar otro ángel que tenía el poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete la hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó la hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Entonces, aquí nosotros vemos que nos presentan figuras que nos muestran lo que será el juicio. Pero aquí nosotros vemos que hay un juicio ejecutivo, porque él dice que vendimió la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Ahí no iban para ser juzgados, ya ahí se iba a ejecutar el juicio. Entonces, por eso que nosotros vemos acá en este juicio un llamado de Dios, un llamado misericordioso, un llamado lleno de amor que muestra las consecuencias. El Señor no quiere que nosotros perezcamos y el Señor está mostrando las consecuencias de nuestra elección. Y ahora cuando es nuestra elección. Cuando se habla, por ejemplo, de salir de ella, pueblo mío, dice no soy participante de lo que va a venir. Normalmente nosotros enfocamos esta situación a que una iglesia está pidiéndole a otra que salga de allá, ¿no es cierto?, y se venga acá. Pero no solamente eso abarca el mensaje, quizás un poquito más certero, en el sentido que si tú estás dentro de un movimiento que tiene la verdad, pero no estás haciendo, no estás practicando, no estás adorando a Dios verdaderamente, también te pide Dios que salgas y te incorpores al grupo que verdaderamente está adorando. Ahora es difícil uno como humano decidir los parámetros, pero Dios los tiene dados en su palabra. ¿No es cierto? Dice qué es lo que es temer, qué es lo que es adorar, qué es lo que es reverenciar, y allí están todos sus mandamientos, sus estatutos. Y fíjate que el juicio no abarca solamente a algunos, porque en Apocalipsis 11, 17, 18 dice, diciendo, te damos gracias Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos es dar el galardón a tus siervos, los profetas, los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a quién más, y a los grandes y a destruir a los que destruyen la tierra. Y nota que hoy día, lamentablemente, esta profecía se está cumpliendo no para beneficio nuestro. Hay muchos que están destruyendo la tierra, están cumpliendo la profecía. Dice que la tierra gime, clama, ¿no es cierto?, por los desórdenes ambientales que hay y que estamos nosotros sufriendo justamente esas consecuencias. Pero qué terrible es porque Dios va a venir a juzgar a todas las naciones y darles el pago, lo que se merecen por sus acciones. Ahora, sus acciones, ¿no es cierto?, de las personas que nunca aceptaron al Señor ni quisieron entrar en sus caminos y al final reciben el fruto de sus propias obras, de su mal vivir, de su mal proceder, de su mal actuar. Y uno podrá decir, bueno, ¿y cómo puedo cambiar? Bueno, eso lo puede hacer el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo puede trabajar de una manera extraordinaria, haciendo cambios en las personas, en la mente, en la actitud que tenemos de ir buscando siempre a Dios. Por eso este mensaje es muy fuerte y hay que darlo con claridad para que las personas efectivamente lleguen al conocimiento de Dios, porque la hora de su juicio ha llegado y de eso hay que tomarlo muy en cuenta. Exactamente. Ahora fíjate, cuando hablamos de esto, vuelvo a la idea que el Señor está haciendo una advertencia. Dime tú, ¿cuánto tiempo lleva predicando? Recordemos a Noé, ¿cuánto tiempo predicó? 120 años.
pero son mucho más de 120 años los que han pasado de la predicación y todavía el Señor está dando un tiempo. Y hay quienes piensan, y así lo dice la carta de San Pedro, dice que algunos piensan que el Señor retarda su promesa. Entonces, porque ¿cuántos años hay que estamos escuchando lo mismo? Que el Señor viene, entonces, y no sucede nada. Bueno, tenemos que reconocer la misericordia de Dios y también aprovechar esa misericordia, porque el Señor nos está dando la oportunidad de un cambio. Recordemos que lo que estamos estudiando está en relación al santuario, y antes de esto nosotros habíamos estudiado, ¿recuerdas esa reforma, el reavivamiento y la reforma? Bueno, estudiamos el reavivamiento y la reforma. Ahora estudiamos, estamos estudiando lo que significa el santuario, cómo Dios hizo todo este plan para que nosotros pudiésemos ser salvos por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto para que nosotros aprendiéramos, comprendiéramos lo que el Señor hace. Entonces, tenemos que aprovechar esta oportunidad. Bueno, gracias, amables oyentes, por su audición, por escucharnos, por estar con nosotros. Los invitamos a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Recordemos que en la segunda venida, Dios también recompensará a los fieles y finalmente, Dios juzga a los muertos y erradica el mal. Cuando todo termine, el carácter de Dios quedará vindicado ante el universo que observa. Todos pueden ver que Él es justo y ecuánime en todos sus caminos, pues ahora nuestro desafío es aferrarnos a Él con todo nuestro corazón y alma y mente, confiando en que todo esto pasará en el tiempo asignado por Dios. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Con un gran abrazo, deseando que Dios le bendiga junto a sus seres amados. Uno podría preguntarse qué tiene que ver, algo mencionaste tú, pero qué tiene que ver el santuario, que es el tema de todo el trimestre, con lo que es un mensaje profético para el último tiempo. Bueno, creo que no podemos separar una cosa de la otra. Recordemos que el santuario, en el santuario nosotros obteníamos las lecciones que nos hacen comprender lo que significa el plan de salvación para nosotros. Pero recordemos que también cuando hablamos de este juicio, nosotros podemos recordar lo que acontecía en el santuario. Recordemos que durante todo un año estaban siendo llevados los pecados al tabernáculo ahí de reunión y al santuario, y en el santuario nosotros encontramos las consecuencias que trae el pecado. Aquel que no se arrepentía, por ejemplo, era cortado del pueblo, quedaba fuera no de la misericordia. Él se había apartado de la misericordia de Dios. Entonces, aquí también... Muy bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Qué grato es estar con ustedes nuevamente en esta audición, hablando las cosas lindas de la palabra de Dios. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente.